¿Cómo andan, muchachos? Ayer iba a vender. Iba a venderles. No, ayer iba a armar el video de Jumia. Perdón que estoy medio distraído, pero como empezaron los calores acá en provincia de Buenos Aires, hay una mosca hija de mil puta que anda volando cerca mío. Perdón por la distracción. Ayer iba a armar el video y por una cosa o por otra me distraje. Eh, no lo armé, entonces quería poner un poco en contexto porque los mercados están un poco súper volátiles y sé que acá supera bastante la morocha africana, así que está bueno a veces eh, más de ver los gráficos, más de analizar los fundamentos como hacen las empresas. Eh, Hay tanto, yo le digo, vende humo o vende alerta, pero hay tantos que hablan que le generan, se genera tanta distorsión. Obviamente que yo no, en el poco tiempo de mis análisis técnicos, porque considero que soy una persona, a medida que vaya pasando el tiempo, me voy a considerar cada día con más pesos en los análisis. Y habiendo tanto en las redes, tantas personas que tienen para llegar a los otros inversores, hay muchos inversores que analizan totalmente distinta a una persona, entre comillas, profesional. Muchas veces los profesionales intentan llevar el precio de un lado al otro, dando expectativas que no son para posibles desarmes. Entonces hoy se están quedando con el gráfico mío que estaba dibujado. Indudablemente sigo insistiendo de que si yo lo pongo así, para que ustedes vean, eh, mi gráfico mayormente no hay ningún indicador porque se dan cuenta que no hay indicadores, no hay ningún indicador en tildado para que no se vea, no soy quien para juzgar a otros analistas, pero tampoco dejo que me juzguen a mí. Pero mis gráficas siempre hablaron por, como digo yo, son mis obras de arte y la liquidez está plasmada en el precio. Dicho esto, siempre trato de fomentar al inversor a tener su propio método, sistema, estrategia y indudablemente soy una de las personas que, si bien al principio se equivocó tanto, tenía una tasa de equivocación del 8, de 10 activos de 8 me equivocaba y 2 acertaba. Eh, Siempre digo lo mismo, en esta industria fui escuchando un montón de personas, el primer año fue durísimo para mí, pensaba que era facilísimo invertir, bajaba siempre digo lo mismo, a los pocos que me han escuchado, siempre decía lo mismo, baja un 5% y yo compraba Superville en pesos. Por eso hoy en día no es que me reniego de la bolsa argentina, pero no, yo decía, qué fácil, baja un 5%, compro, rebota y le gano un 5%. Lejos de la realidad. Soporté una cartera en pérdida comprando escalonadamente hasta llevarla a un 33%, así que imagínense en cuánto había bajado. Estuve como 6 7 meses, encima vendí por arriba de la línea del break-even, quiere decir que salí con ganancias, pero muy ajustadas. Como soy una persona que me gusta competir conmigo mismo, fui evolucionando, pensé que digo, bueno, no podía operar así, pero empecé como todos. Eh, es un poco de la parte de mi historia, para que también entiendan cuando me tratan de animal, el puto amo, nada, soy una persona que soy autocompetitiva conmigo mismo. Mi profesión nos lleva a hacer eso, tenemos que ser siempre los mejores o tratar de ser los mejores para que no nos traten de chanta. La mecánica es ingrata. Eh, entonces empecé a seguir otros videos en YouTube, o sea, no me da vergüenza. En diciembre van a ser 5 años que soy inversor. Y miraba mucho a los chicos de Claudio Bursátil, al profe Fedio, a, miraba mucho a los chicos, a profe Fedio, a Claudio Bursátil.
Andy Stop Loss. Me parecían personas que, digo, puta, son gente del oficio y, y vendían un relato, porque verdaderamente venden un relato a las personas. Seguramente este activo algunos lo verán acá en Argentina, otros lo verán de otro lado y no saben de quién sorongo estoy hablando, pero venden un relato. Yo me acuerdo de siempre vendían seminarios, vendían suscripciones, te vendemos alerta, y eran yo digo siempre los mismos, los reyes. Estuve en recinto, algunos me conocen, algunos, ya en mi forma de analizar y de interactuar en los grupos de WhatsApp, en recinto bursátil, creo que eran 3 o 4 recintos, yo estaba en uno solo, de 250 inversores, y yo ya empezaba a tener mi sistema de medias móviles, lo cual fui conociendo gente que analiza bien, hay otros que incursionaron con el Smart Money cuando empezó a salir el Smart Money o ICT. Y yo siempre me ponía a pensar, cuando subía el activo, para que se entienda, ¿por qué los cambios de giro? Y todo siempre está el mismo relato que dicen resistencias, técnicas, en soportes técnicos, en resistencias dinámicas, que es una media móvil. Y a medida que fui evolucionando en mi propio análisis, fui buscando la interacción al revés. Es como el mecánico, cuando yo siempre digo lo mismo, cuando tenemos un problema en un motor, cuando tenemos un problema en un motor o en algo, eh, es muy fácil cambiar un elemento. Si el motor se funde, se manda a reparar el rectificador y lo ensamblamos, pero eso no tiene ningún mérito. El mérito es encontrar por qué pasó ese suceso para que se rompa el motor o un elemento. Entonces nosotros tenemos que usar no es psicología, sino el análisis inverso. Muchas veces el cliente es mentiroso, mentiroso en el sentido de han venido autos al taller fundidos y, y uno te dice, no, pero venía andando y se paró. Y te das cuenta que cuando vos lo desarmás, el aceite ya estaba limpio, y decís, el aceite limpio. Y no, se había fundido, el cigüeñal estaba soldado. Para los que no entienden, se queda sin impresión de aceite, el muñón se agarra por temperatura, lubricación escasa, exceso de temperatura y se funde. Se suelda, literalmente se suelda, se agarra el motor. Y uno no se pone a discutir con un cliente, hace la reparación pertinente y busca dónde fue la fuga de aceite. Si es un sellado de los aros, consumo de los aros, tapa de cilindro o retén. La explicación es esa. Entonces, yo siempre, no es que fantaseaba, digo, pero ¿cómo puede ser que esta gente de la industria tenga un relato de la manipulación y que esto y que el otro, y que cuando cambiaba de giro o cambiaba de tendencia, siempre estaban hablando, no, porque resistió en una tendencia, y siempre estaban con la excusa. Entonces, empecé a analizar yo sin indicadores, tratando de autoevolucionarme. La autoevolución, ¿qué significaba? No vender el cocodrilo, las fauces del cocodrilo. Algún hijo de puta ahí atrás se está cagando de la risa porque sabe que es así. O el RSI, que ni siquiera es un indicador obviamente armado por este muchacho. Pero bueno, fíjense el nivel de evolución de algunas personas. Me considero una persona evolucionada y otras que involucionan. Este chico, sin menospreciar ningún análisis de ningún analista, este chico es asesor, obviamente que tiene asesora para Balance, porque él eh, siempre está pregonando, y es una de las personas que siempre dice, no sabemos qué va a deparar el futuro. Andy Stop Loss siempre dice eso, se cansa de decir eso. Como a mí, y siempre da cátedras en los videos, porque a mí me gusta verlo, me gusta consumir lo que hay en la industria de las bolsas, eh, del análisis técnico. Estoy cansado de que digan, no, nadie sabe el futuro. Y más aún me cansa cuando hablan de manipulación sin explicar la manipulación. Este último año estuve
sinceramente, en un grupo éramos 1, 2, 3, 4, 5 personas éramos. Estábamos haciendo un análisis totalmente distinto, incorporando lo que son las opciones, pero no de la forma tradicional. No me gusta ser una persona mediocre, operar lo mismo que hacen todos, no mirar las mismas cosas. En esa vuelta de hoja eh, fue golpeándome. Obviamente que pasé de tener un acierto del 8 de cada 10, 8 negativo y acertaba 2. En el análisis técnico pasé a tener de cada 10, 8 eran acierto y 2 desacierto. Pero siempre me molestaba de que estaba fuera de la tasa del acierto, casi del 100%. Tampoco es bueno el 100% porque ahí uno peca de ególatra. Mi tasa de acierto este último tiempo empezó a caer porque empecé a fusionar dos sistemas. Siempre hablamos de tres: el análisis fundamental, que analiza la empresa; el análisis técnico, que analiza el subyacente, cómo se mueve, cómo fluctúan los mercados; y el análisis cuantitativo, que es lo que en las oscuridades y en las profundidades de los mercados operan los que mueven el mercado. En una palabra, es el hacedor de liquidez o es el market maker que le da la contrapartida para que un institucional desarme o arme en posiciones. Dicho esto, hoy tenemos el gráfico de Jumia, que yo más o menos lo había elaborado. Esto fue ahora hace 2 meses atrás, 1 mes y medio atrás, y yo lo veía de una forma muy particular. Lo voy a tratar de poner en contexto porque lo voy a tratar de redibujar con ustedes. Indudablemente, acá, con la lectura que estaba haciendo, sí, en septiembre, así que yo lo había dibujado, sí, en agosto. Estamos hablando de un mes y yo ya vengo viendo otras cosas en los cuantitativos, entonces voy tratando de aplicarlo. Es como ver al market maker, pero veo dos market makers y tengo que interpretar en qué lado puede ir el precio de un lado al otro y cómo hacen los movimientos del activo, obviamente por intermedio de las opciones. Los movimientos mayormente se dan, todos estos movimientos se dan en el previo y en el post-market. Entonces, acá hablamos de manipulación. Es algo que también el 2024, golpeándome, porque los muchachos son muy hábiles, siempre digo que es un campeonato de asesinos, me hacían entrar en la trampa. Visto a grosso modo, el gráfico yo lo había representado de una manera, a ver si puedo, denme un segundo. No, este me daba el de come. Denme un segundo. Y vamos a ver esto. Denme un segundo. Sí. Ahí está. Yo lo había analizado así. Y yo esperaba el movimiento del precio que haga esto. Ustedes siempre ven las gráficas mías así, con los movimientos del precio. Indudablemente podía llegar acá o llegar acá y empezar a recortar para hacer esto y atacar la parte final. Ustedes siempre se quedan con los gráficos míos así, para que vayan entendiendo un poco. ¿Ven? Hizo esto, no alcanzó la parte bajista, lo cual no indica que no la vaya a mitigar. Ahora, vamos a poner en contexto de otra manera más fácil y vamos a eliminar todo. El precio hoy, al día de hoy, el precio de hoy está en 11.89, 11.90. El precio que determino o qué es lo que estoy viendo yo de la parte cuantitativa. Cerrar este pequeño gap. Más o menos $10. Vamos a números redondos.
¿Y qué están haciendo los muchachos? Porque está bueno a veces dibujar como la otra vez hablaba, hoy hablaba de Pac, está bueno dibujar antes de que sucedan las cosas y después de que pasen. Los niveles son claros. El precio lo van a llevar a distintos niveles. El nivel relevante al día de hoy van a ser estos. Ustedes se tienen que quedar con esto. Los $10. Los $10 van a ser el movimiento a posiblemente a testear. El movimiento que van a buscar es este máximo o ese punto de rebote que son los 15. Con una posible, vamos a poner los 15 ya acá. Porque está bueno a veces que le dibujen en la cara, que entiendan. ¿Por qué? Porque lo voy a poner en diario, así lo van a entender mejor. Los 15, los 15 van a ser esa línea a testear. Lo que indica que el precio no va a ir a los 15 solamente. Vamos a ponerlo acá. 18. Lo voy a poner a... Sí, 18. 17. 17. 17 dólares. Y el movimiento a contener el precio. Ustedes se acuerdan que yo le había puesto los 6, ¿no? Vamos a poner 6 para que se entienda. Vamos a número redondo porque me gusta. 6. Ya que nadie sabe el futuro, está bueno que alguien empiece a dibujar el futuro. En realidad hay gente que analiza el futuro. Y le pondría una zona, se llama dilatación, o va a buscar stop loss de 3.80, 3.75 el precio. Y le vamos a poner un techo, un doble techo, 3.80, vamos a ponerlo acá. Así que si el mundo va a hablar, que hable con razones y fundamentos, ¿no? Porque de manijeros hay en todos lados. El posible techo del movimiento, ya lo voy a bajar, lo voy a cortar. Me da igual lo que digan los demás, porque cuando nadie dibuja a futuro y explica, no tiene relevancia. Los 24. ¿Qué espero yo rápido? Pronto al precio. Así vamos dándole finalización al precio, al activo. El activo está hoy en una zona de vuelta entre los 15 y los 10, casi en el medio. Está por... Sí, casi en el medio, está casi en el 50%. Mismo punto de partida. ¿El precio puede ir para arriba? Seguramente. Pero como está cayendo todo, lo que esperaría que haga esto, o una ruptura baja, acá muchos van a salir porque quedaron mal comprados y que haga esto, hasta los 17, posiblemente, y no va a llegar a los 24. ¿Por qué los 24? Puede ser que vaya hasta los 18, 20 y busque la parte baja. Muchos van a ver los 6, pero esperaría este movimiento de corrección para después atacar la parte de los 22, 24. Eso es lo que yo espero de este activo a, obviamente, enero, febrero, marzo. Esto está dibujado hasta diciembre. Algún desencadenante debería ocurrir para que las bolsas corrijan. Pero está bueno a veces dibujar los precios para que ustedes se queden e interpreten lo que uno trata de hacer. Después dirán acá, no, pero el soporte, resistencia, no, es el retroceso. Sí, el retroceso puede ser de Fibonacci, de acá a acá. Un ejemplo, el 50%, y no es lo mismo que el retroceso nazca de acá hasta acá y sea el 0,38. Entonces, hoy quédense con este gráfico para ver cómo seguimos para el año que viene. Pero los movimientos están contenidos ahí. Los toca o no, no lo sabremos, pero el dibujo quedará así hasta fin de año y veremos qué es lo que pasa.